Bueno, pues buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde, y bienvenidos a una entrega más de esta selección de películas que tienen un cierto trasfondo social, que tienen una actualidad. En este caso, vamos a hablar de La luz de mi vida. Es una película dirigida por Casey Affleck, el famosísimo hermano del archifamosísimo Ben Affleck, que también le da al cine, pero le da fuera y dentro de la pantalla. Casey Affleck, además, es un joven cineasta. Esta es su segunda película. Vamos a ir viendo un poco su brevísima filmografía, pero sobre todo es un hombre que filma, rueda, escribe esta película en un contexto personal muy concreto del que también vamos a hablar y que tiene mucho de ajuste de cuentas, restitución con su presente y con ciertos estados con las mujeres y con sus propios hijos, que lleva a la pantalla para buscar una especie de justificación ante ciertos acontecimientos que no le favorecían demasiado. Un divorcio, dos denuncias en el rodaje de I'm Still Here de dos compañeras de reparto que lo acusaron de algún tipo de abuso, y estas dos mujeres fueron compensadas con 2 millones de dólares en un caso y 2,5 millones en el otro. Quiero decir que Casey Affleck es un personaje polémico, discreto, pero que ha estado rodeado de un halo, vamos a decir, de una cierta irregularidad en el transcurso de sus últimos trabajos. Luz de mi vida quiere precisamente Affleck arrojar luz acerca de, bueno, esos acontecimientos, como os decía antes, que han estado deturpando una imagen más bien impoluta y que supone una respuesta para lavar su imagen, en definitiva. La luz de mi vida está protagonizada por el propio Casey Affleck, escrita, producida, dirigida, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un proyecto personalísimo, y también por un descubrimiento. Anna Paniowski, una jovencísima actriz, adolescente, no se le conoce poco más que esta película, que fue su lanzamiento cinematográfico, y que además recuerda muchas otras películas de las que vamos a hablar en esta jornada, de las que él se considera devoto, es decir, que él de alguna forma reconoce que les debe mucho, más otras que le hemos ido buscando. La película hay que tomársela reflexivamente, es una película de tiempos largos, de silencios, es una película de paisajes, rodada en Canadá, es una película de la naturaleza más que de los hombres, porque el paisaje agreste en el que transcurre la acción, pues apocalíptica, de la última, una de las últimas mujeres, niñas, que quedarían en la Tierra después de un desastre, de una pandemia. Fíjense el anclaje que tiene con la actualidad. Queda una de las pocas supervivientes, que hace que la niña tenga que emprender una huida porque no se sabe muy bien exactamente para qué los hombres quieren atraparla, recluirla, o vaya usted a saber qué, porque Casey Affleck tampoco lo aclara. Vamos a ver La luz de mi vida enseguida, y después entramos con el debate en profundidad, con todas esas relaciones y conexiones que tiene Casey Affleck con cineastas, entre ustedes y yo, mucho mejores que él. Pues ya estamos de vuelta con esta luz de mi vida, 2 horas de reflexión, con un final, bueno, tanto ambiguo acerca de quién salva a quién, es decir, el padre que salva primero a su hija y la hija que redime, que salva, que atiende y que comprende al padre. Bueno, en definitiva, una película, como digo, como decía antes, un proyecto muy personal, y que, aunque es un texto original, recuerda mucho, por supuestísimo que sí, a un montón de clásicos. Haciendo ese repaso de relaciones entre padres e hijas que aparecen en la película, a mí hay una cinta que me parece sublime de Peter Bogdanovich, que es Luna de papel, donde realmente los intérpretes, padre e hija, lo son en la vida real. Por supuesto, Ryan O'Neill con Tatum O'Neill, aquel dueto, año 1973,
sobre los locos años de la América de la Depresión, una película excepcional con una factura y un empaque producida por la Paramount al estilo del viejo Hollywood. Los dos protagonistas también emprenden una huida, al igual que Anna Paniowski y Casey Affleck, a través de unos Estados Unidos que no son posapocalípticos, pero tienen mucho de supervivencia y de carrera contra el tiempo y contra los elementos. Le debe mucho, pienso yo, a Paper Moon. Además, el propio Casey Affleck en esta ocasión sí que reconoció que Luna de Papel de Peter Bogdanovich le había influido bastante. El escenario, como digo, posapocalíptico o apocalíptico, si se quiere, nos plantea un discurso un poco ambiguo. Aquí se trata de averiguar por qué demonios esta chiquilla es perseguida implacablemente por un montón de hombres. Hay una especie como de, vamos a decir, diálogo que tiene Casey Affleck con el movimiento Me Too, de acoso a la mujer, y en este caso, simbolizado, ejemplificado en una muchacha joven, ni siquiera es adolescente, y eso es lo que yo creo que en la película chirría un poco, porque nadie sabe en realidad que el género masculino, llegado el momento de un apocalipsis en que quedasen unas pocas mujeres, reaccionarían de esta manera tan cainita, tan salvaje y tan brutal. Es decir, que vamos a decir que Casey Affleck se pone en lo peor, es decir, se pone en un escenario en el que las pocas mujeres que sobreviven a esa pandemia, a esa enfermedad que acaba con su vida, verían que la misma correría peligro en caso de que fuesen las últimas supervivientes. Yo pienso como algún crítico también ha manifestado, que puede ser después, como les decía antes, de esas dos demandas que interpusieron contra él dos compañeras de reparto durante el rodaje de I'm Still Here, un largometraje que ahora veremos un poco después, que hizo junto con su cuñado o ya excuñado Joaquín Phoenix. Pues Casey Affleck fue denunciado por acoso y se vio envuelto en serios problemas justo antes del movimiento Me Too. Hablamos del año, como digo, 2010. Porque, además, ese disgusto le costó que Casey Affleck también, bueno, pues se divorciase de su mujer, Summer Phoenix, la hermana de Joaquín Phoenix. De hecho, bueno, pues ha rehecho su vida. La película está dedicada a sus dos hijos, está dedicada también a su actual pareja, una joven actriz también, y como os decía, es una película muy especial porque al ser un proyecto tan personal, tan intransferible, quizá ese carácter o ese punto de vista tan extraordinariamente funcional que yo creo que tiene esta película puede constituir la mayor de sus debilidades. Otra película muy interesante que le debe mucho Ben Affleck Casey Affleck, y que además él ha reconocido que se ha inspirado sobre todo para filmar las imágenes más violentas, es un largometraje muy curioso de mi querida Chantal Akerman, que se titula Jeanne Dielman, también con una relación entre, en este caso, la madre y su hijo, en una situación también bastante peculiar de supervivencia, de aceptación social, y que la cineasta belga, yo creo una de las grandes cineastas, os recomiendo este paquete, que es precisamente sobre los exilios de Chantal Akerman, donde habla mucho esta cineasta pues de los problemas que hay en cuanto a las migraciones, los movimientos inter e intracontinentales. Por lo tanto, yo creo que Casey Affleck también, en esa especie de migración que hace padre e hija a través de estas montañas, en este caso canadiense, como veremos, tiene mucho de la Chantal Akerman y en concreto, por lo menos él así lo ha reconocido, de Jeanne Dielman. Otra de las películas también interesantes que invito a nuestros amigos que revisen. El punto de vista, por lo tanto, infantil, el punto de vista de esta niña que no sabe muy bien por qué la están persiguiendo
tampoco el espectador sabe muy bien por qué la están persiguiendo. Es decir, puede ser un uso médico, reproductivo, para conseguir células reproductivas que puedan hacer que la especie humana sobreviva a través de las últimas mujeres que quedan vivas, o con fines más terribles, más inmediatos y más crueles, como puedan ser los simplemente sexuales y de bajos instintos. Casey Affleck no deja eso claro en ningún momento. Yo creo que a él tampoco le interesa, a lo largo de esta película tan extraña, dejar claro absolutamente nada, salvo que, y fíjense en este detalle, él es un buen padre. Él, de hecho, se llama igual que en la vida real. Es decir, Casey es el nombre del protagonista. Y fíjense hasta qué punto hay una identificación, en este caso, aunque sea un escenario futurista, entre el cineasta y la historia que nos están contando. Hay una reivindicación permanente de su figura, una heroicidad, en este caso, en esa relación paterno-filial, fuera de toda duda para, como digo, borrar cualquier resquicio de mala conducta por su parte. Es una película de redención, también podríamos decir que es una película peticionaria de perdón. Bien, os decía que el punto de vista infantil que tanto le atrae a Casey Affleck aparece en otras películas que yo creo que están muy relacionadas con el largometraje que nos ocupa y que además él también ha reconocido que le debe mucho. Único testigo, 1985, de Peter Weir con Harrison Ford, una película también Paramount, donde hay un niño que descubre un crimen y el niño en esa comunidad de los Amish precisamente es el testigo de un asesinato que se produce dentro del ámbito del departamento de policía. Una película muy interesante con un Harrison Ford que, ayudado, por supuesto, por el niño, emprende esa investigación. Un niño que tampoco habla. También Anna Pniowski en esta película, el que más habla, podríamos decir que es el padre, aunque sí que mantiene con su hija conversaciones del más alto nivel. Pues único testigo que también se hace eco de los clásicos de Hollywood, donde me acuerdo de alguna película con Bobby Driscoll, donde los niños eran testigos de asesinatos y tenían que ser eliminados. En este caso, la niña de la película es testigo de una realidad que no comprende. La niña no tiene memoria, no sabe muy bien por qué la gente quiere acabar con su vida, ¿no? De alguna forma, como digo, está todo muy ambiguo, hay unos ciertos recuerdos, hay una evocación, hay algunos pasajes de la película en que sí se nos habla de una madre, se nos habla de un pasado lejano, pero se nos presenta casi como una evocación irreal, ¿no? Es casi más real ese mundo terrible en el que tienen que sobrevivir ambos protagonistas. Decía Anna Puniowski que ella componía su personaje utilizando elementos suyos biográficos, es decir, que en la construcción de su personaje, que en la realización y arquitectura de su personaje, hay una parte muy importante que tiene mucho que ver con el punto de vista de la propia actriz. Al ser tan joven, quizá no tenga tantas capas interpretativas y tenga que recurrir a ámbitos de sus recuerdos, de sus sensaciones, de la forma que tenga de experimentar ciertas cosas para poder transmitir todos esos valores, ¿no? que tiene su gran papel, que yo creo que es maravilloso. Hablábamos de influencias, también hablábamos de la responsabilidad de Casey Affleck sobre esta película y sobre todo el hincapié enorme que hacen las relaciones de padres e hijos. En otra ocasión, Casey Affleck reconoce que la forma de entender el cine se la enseña el gran Gus Van Sant, con el que ha protagonizado nada menos que 3 largometrajes. Todo por un sueño, de 1995, junto con una impresionante Nicole Kidman y Matt Dillon, una chica, ¿os acordáis del tiempo?, que trama un crimen para inculpar a uno de sus torpes amantes. En este caso, se trataba efectivamente de Joaquin Phoenix, el cuñado o excuñado ya de Casey Affleck. Se hicieron grandes amigos en esta película, Joaquin Phoenix y Casey Affleck, una película inquietante que además dio pie a que a Casey Affleck, Gus Van Sant,
le volviese a llamar a otro proyecto que a mí me parece que es quizá el proyecto mejor en el que se ha visto implicado el hermano de Ben Affleck. Se trata de El indomable Will Hunting, de 1997, como digo, también de Gus Van Sant, una película ya de un empaque mucho más serio, donde está plenamente implicado con ese trío compuesto por por Matt Damon, por su hermano Ben Affleck y ese papel maravilloso que tenía Robin Williams de ese profesor que consigue localizar a un chico superdotado de origen humilde al que desea convertir en el genio que se merece, en el que lleva dentro, en un papel muy, muy, muy parecido al del profesor Keating que interpretó en el Club de los Poetas Muertos. Quizás sea, dicen muchos, una de las mejores películas de Gus Van Sant, junto con Mi Idaho privado. El indomable Will Hunting es otro modelo para Casey Affleck, donde aprende muchísimo a recoger las relaciones que existen entre los adultos y los más pequeños, en este caso en el indomable Will Hunting son adolescentes, pero es interesante ver cómo ese universo intergeneracional le influye muchísimo. La última película de Gus Van Sant, en la que se vio implicado Casey Affleck, es Jerry, del año 2002, una travesía por el desierto de dos amigos que se pierden, que tienen que sobrevivir y que influye, y de qué manera, sobre esta película en el ámbito vivencial, en el ámbito de la supervivencia, en el ámbito de dos seres, de dos almas, que tienen que atravesar territorios áridos, como en esta película, a fin de salvar su vida, en una carrera contra el tiempo, contra el hambre, contra la deshidratación y contra la supervivencia. Me encanta Jerry, es una película que os invito a que reviséis. Casey Affleck, que tampoco es un actor que tenga muchos registros interpretativos, está estupendo como ese chico que, bueno, pues se ve totalmente perdido en mitad de la nada. Pero quizá el proyecto más ambicioso donde Casey Affleck se vio implicado y reconocido a nivel internacional, yo creo que sin duda es su mejor película como actor, o una de sus mejores películas como actor, es el famoso título Adiós, pequeña, adiós. De nuevo, otro tema peliagudo, en fin, unos padres en busca de una hija, una trama de niños robados, una policía también con ramificaciones en el mundo del AMPA. Título muy inteligente, inquietante y que desde luego influye, y de qué manera, en la forma que tiene de entender el cine Casey Affleck, muy vinculado a esas relaciones paterno-filiales, a esa necesidad de proteger a los hijos, quizá expuestos y sobreexpuestos a la intemperie de una sociedad cainita y descarnada. Gone Baby Gone, el título original de Adiós Pequeña Adiós, sin duda, insisto, en el caso de Casey Affleck, el Casey Affleck director, el Casey Affleck actor principal, mejor que director, actor principal, es un poco el modelo de este personaje que tenemos aquí. Junto con Adiós Pequeña Adiós, otra de las películas de Casey Affleck de las que me gustaría hablar y que influye, porque es la primera película como director que influye en el curso de esta historia, es I'm Still Here, del año 2010. Es un falso documental con su entonces cuñado, Ben Affleck, Joaquín Phoenix, que le supone a Casey Affleck tener que revisar su propia conciencia cinematográfica de cara al espectador. En esta película ocurrieron muchas cosas. Casey Affleck reconoce que un proyecto que dirigía, producía él, que coprotagonizaba junto a su cuñado y a un montón de estrellas de la época, al ser un falso documental para dejar hacer un poco al reparto que hiciese lo que les apeteciese, que se pasasen un poco de frenada, parece, como les decía al comienzo, que las cosas no salieron tan bien.
En algunas escenas de alto voltaje, sobre todo algunas escenas de cama, parece que, según los testimonios de las actrices que denunciaron la gestión de Casey Affleck y de algún miembro del reparto, se les fue un poco de las manos. De manera que, como os decía antes, tuvo que indemnizar a estas dos actrices y además, de alguna forma, pedir unas ciertas disculpas, entre comillas, algo que a su mujer Summer Phoenix no le sentó nada bien. Tras acudir durante varias sesiones de terapia de pareja a un especialista para intentar salvar su matrimonio, finalmente no pudo ser. Los dos hijos que tienen, fruto de ese maridaje, es un poco la preocupación, constituye la preocupación principal de Casey Affleck para ver a su padre con los mejores ojos. Por eso el tono reivindicativo que hace más director que actor, porque yo creo que tiene más posibilidades Casey Affleck como director que como actor. Tampoco es un actor, yo creo que, al igual que su hermano Ben Affleck, tampoco son grandes actores, precisamente. Yo creo que hacen mejores películas, producen mejores películas que las interpretan, y el ingrediente vital, como digo, a partir de I'm Still Here, de ese falso documental, ese falso biopic sobre las andanzas de Joaquín Phoenix con la droga y el alcohol, la respuesta a esos excesos es La luz de mi vida, podríamos decir, ¿no? Es decir, como veis, es otro Casey Affleck totalmente distinto, que no tiene nada que ver con aquel. Películas que tienen mucho que ver también con La luz de mi vida. Hijos de los hombres, año 2006, de Alfonso Cuarón. También un tema muy vinculado a esta película, es decir, la escasez de pequeños, la escasez de niños, la imposibilidad de que realmente los niños se desarrollen de forma libre, sino que la última esperanza de la raza humana, que son los más pequeños, se vean también amenazados, ¿no? Con Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, yo creo que Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón es infinitamente superior a esta película que nos ocupa, La luz de mi vida, que además está resuelta, yo creo que a nivel de puesta en escena y a nivel interpretativo y a nivel de diálogos infinitamente mejor que La luz de mi vida, y que pueden ser dos películas complementarias muy interesantes de ver. Junto a Hijos de los Hombres, también por el ambiente, por las relaciones infantiles, por la dureza del clima, hay una película que yo recomiendo, que gira en torno a un gesto que hizo Nietzsche acariciando un caballo, El caballo de Turín, de 2011, de Belatar Yagnes Hranitzky. Es una película que ha reconocido también algún experto, que está muy presente en La luz de mi vida, en esa búsqueda de la pureza, en esa búsqueda del paisaje, en esa niña, en esa joven también que lleva el agua, que transporta los calderos a través de la estepa. Todo eso también está presente en esta película de Casey Affleck. Por supuestísimo, El caballo de Turín, de Belatar, es una auténtica obra maestra, es una gozada de película que os invito a que veáis. Y muy relacionada con El caballo de Turín, y la traigo a colación porque el propio Casey Affleck dice él que le ha influido en la fotografía a la hora de fotografiar la película, es una película reciente de la que hemos hablado en la Filmoteca, Ida, de Pawlowski. Ida, precisamente, habla también de esa evolución de esta protagonista de Pawlikowski, que, bueno, pues al tratarse de un filme polaco, que tiene una fotografía, si nos damos cuenta, muy parecida a la del caballo de Turín, pero que además también habla de un viaje, en el caso de Ida, ¿os acordáis? Era el viaje que hace la joven Ida con su tía en busca de sus padres, y en este caso el padre y la hija hacen un viaje parecido de supervivencia en busca de la libertad, en busca de un lugar, una Arcadia, que no van a encontrar porque están intentando hallar un sitio donde encontrar la paz, donde a su hija no la persiga nadie. Por lo tanto, Ida también dice el propio Casey Affleck que le influyó bastante.
Por supuesto, la que yo creo que es la película que más ha influido en Casey Affleck, aunque curiosamente nunca la mencione, he estado revisando sus entrevistas y no aparece, es La carretera, esa película impresionante de John Hillcoat, donde bueno, encontramos el texto de Cormac McCarthy. Aquí ya sí es un escenario también bastante apocalíptico y también nos encontramos unas relaciones paterno-filiales muy parecidas a las que aparecen en La luz de mi vida. Si bien es verdad que en La carretera, aunque en La luz de mi vida hay escenas de mucha violencia, en La carretera, habida cuenta de que Cormac McCarthy también es otro de los grandes narradores de la supervivencia del ser humano, encontramos escenas bastante violentas también. De manera que ese sería un poco el filme que yo creo que ha influido más, ya no solo por su cercanía temporal, porque el caso de La carretera es muy reciente, al ponerlo muy cerquita de la película que nos ocupa, ¿no? Yo creo que puede ser el filme que más le influye. Otro de los que he registrado, también muy interesante, y que trata de lo mismo, de un padre y su hija atravesando la selva, No dejes rastro, del año 2018, de Deborah Granick. Esta es una película excepcional, muy poco conocida también, sobre un padre y su hija de 13 años que viven en un enorme parque de Portland, en Oregón, y que también tiene ese elemento de supervivencia y que, bueno, pues yo creo que hay que ver complementariamente a La luz de mi vida, porque se parece muchísimo. No es un escenario posapocalíptico, es un escenario muy cercano, de ahí que produzca, yo creo que incluso más inquietud que la propia película de Casey Affleck, al encontrarse ese padre y esa hija en un escenario muy real, muy tangible, muy cercano. Por eso produce muchísima inquietud. Consigue Casey Affleck por fin el Oscar al mejor actor con Manchester frente al mar. Yo creo que es un papel que le pegaba mucho. También ese hombre atribulado, en busca de la familia, en busca de sí mismo. Una película de Kenneth Lonergan y que realmente pues, se llevó un montón de premios que yo creo que le dieron un poco ese empuje que necesitaba Casey Affleck, que se veía ya envuelto en las polémicas que habíamos dicho antes, ¿no? Es decir, un hombre pues que había sido ya denunciado año 2016, ya habían ocurrido los hechos, porque I'm Still Here es del año 2010 y fíjense que ya habían transcurrido 6 años. Es interesante que justo cuando hace Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, se fije sobre todo Casey Affleck en esa preparación de la película que nos ocupa, porque durante el rodaje de Manchester frente al mar, él ya está pensando en hacer La luz de mi vida. Bien, se encuentra con un texto de Eurípides, Andrómaca, en el que aparece una madre que cree sacrificarse para que su hijo pueda vivir. Y en ese momento, dice el propio Casey Affleck, la madre llama a su hijo la luz de mi vida. La película para Casey Affleck, la película de La luz de mi vida, se inspira en este texto de Eurípides y él expresaba en ese momento que quería hacer una película sobre la devoción parental, el dolor y la redención. Yo creo que él dio las 3 claves de este largometraje: la devoción parental, como digo, el dolor y la redención. Yo creo que más claro no se puede hablar, sobre todo más intento no puede existir que limpiar su imagen a través de un largometraje que, bueno, está bien, pero tampoco creo que el telespectador o el cinéfilo se siente muy identificado, puesto que es, como decía, un proyecto tan personal y tan vinculado a unos hechos emocionales, un trasfondo tan real, muy vinculado a la custodia legal de sus hijos, por la que también ha pleiteado. En toda la película vemos una verdadera angustia que tiene, bueno, el propio Casey Affleck para que no le roben a su hija. Bueno, yo creo que le pasó lo mismo con sus 2 hijos, ¿no? La fotografía de Adam Arkapaw, colaborador de Justin Kurzel, también es muy interesante. Yo creo que es de lo mejor de la película. Los paisajes agrestes, los bosques,
las planicies nevadas que atraviesan, etcétera. Y también el relato como conexión de un pasado lejano, muy difícil de materializar, imágenes que nunca habían sido vistas ni repensadas por la propia hija y que son evocadas gracias al retrato dentro de la mente que hacen los dos en un diálogo muy íntimo, muy especial, para alejar del olvido las imágenes de que una vez esta chica tuvo una madre. Y en esa exquisita fotografía, de tonos muy oscuros que pintan ese paisaje apocalíptico, hicieron que la película se presentara en la sección Panorama, también del Festival de Cine de San Sebastián, en la sección, perdón, Cinema al Día, en Perlas del Festival de San Sebastián de 2019 y en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín también de ese año. La película, como os decía al comienzo, se filmó en Canadá, en el Valle de Okanagan, en la Columbia Británica, y ese homenaje que hace a la naturaleza con esa capacidad de redención, yo creo que es lo más interesante de una película que, si bien no constituye, desde luego, una muestra de cine memorable, sí puede servirnos para entender que a veces los cineastas materialicen ese lado humano filmando proyectos tan vinculados a hechos vitales muy concretos de su vida que a veces el espectador no termine de sentirse tan implicado con ellos como si fuesen hechos mucho más generales. No sabemos si en un apocalipsis futuro los hombres veremos cómo se diezma la población femenina, pero lo cierto es que, a diferencia de lo que nos plantea Casey Affleck en esta película, muchas dudas tenemos algunos hombres de que reaccionásemos de esa manera depredadora ante las últimas mujeres vivas que quedasen sobre la Tierra. Es la propuesta que hace Casey Affleck, el debate queda abierto, lo importante es que el cine y las artes nos sirven para plantearnos respuestas antropológicas y de futuro que además tiene mucho de presente. Recordemos que en esta película la culpa de todo la tiene una pandemia que acaba con la población femenina y solo femenina del planeta Tierra, que sería del mundo sin mujeres. Bueno, pues ha sido un placer y gracias por acompañarnos en este viaje, gracias a la Filmoteca Villaverde y por compartir con vosotros esta cinefilia y sobre todo lo que os digo siempre, cuando veáis una película es como las cerezas que uno saca una del plato y engancha a 4 o 5. Hay que ver mucho cine y leer muchos libros. Un abrazo muy grande a todos.